primera lectura fue El jardinero de Rabindranath Tagore, que encontré entre unos libros ancianos gigantes que tenía mi padre. Esta lectura, a pesar de mi tierna edad, 7 años más o menos, me impresionó tanto positivamente que después, ya adulta, me hice jardinera, porque en Suiza yo tengo un jardín del cual me ocupo personalmente. Y me gusta este contacto con el mundo vegetal, que es tan parecido a nuestro mundo humano. Las plantas nos traducen, nos reflejan. Nada más que pensar en los pensamientos, que sus pétalos tienen formas humanas, y eso son pensamientos, ¿no? Se llaman pensamientos. Eso es muy simbólico. Mi paso a la escritura de la lectura se hizo, se puede decir, naturalmente. Yo tenía un hermano que se casó y venían de tener un bebé. Y como este bebé dormía todo el tiempo, mi cuñada me dice, vamos a ver una película, Drácula. Y el bebé va a dormir. Y nos fuimos. Pero al volver a casa, vimos que mi hermano estaba ahí. Entonces, al enterarse que habíamos ido al cine dejando al bebé sin compañía, quiso darnos una especie de castigo. Mi hermano estudiaba ortodoncia en ese tiempo y se había munido de una capa y se fabricó unos dientes de Drácula. Y a medianoche tocó la ventana de mi habitación, donde yo estaba con el pequeño y mi cuñada, porque no podía dormir. Es una película que me impresionó y me hizo mucho daño psicológicamente. Y como no abrí, entonces rompió el vidrio de la ventana, levantó el picaporte y saltó dentro de la habitación. Para mí era Drácula. Y este hecho me hizo fantasmear con ese mundo de la noche de Drácula. Y me enfermé. Estuve 3 meses sin poder levantarme de cama, sin querer salir a la calle. Y mi padre, para ayudarme en mis insomnios, me regaló una radio a transistores. Y en esa radio yo escuchaba unos programas mexicanos de música, de dedicatorias de un amante a su amante, de un amigo a una amiga, etc. Con poemas, en las pausas, con poemas de una poeta mexicana romantiquísima, Sorens se llamaba. Y eso me gustó mucho, ese mundo de la poesía, ese mundo sentimental. Y es así como empecé a escribir. Pero lo que escribía eran pues más bien plagios que creaciones. Pero andando el tiempo, empecé a escribir seriamente. Y puedo decir que ya a mis 17, 18 años escribí poemas ya más consistentes, no perfectos, pero que ya tenían cuerpo y espíritu. Así fueron mis inicios, gracias a Drácula. Yo encuentro en la poesía todos los géneros reunidos. Hay la narrativa,
está la épica, está el drama. Y a mi gusto, la poesía me ofrece una intensidad, una densidad, una manera de sintetizar lo humano. Por eso me gusta la poesía. He intentado escribir prosa. Tengo uno que otro cuentillo, pero siempre termino versificando. Entonces mejor que me quede nomás con la escritura de la poesía. Al poeta todo lo inspira, absolutamente todo. Empezando por una piedra, una mariposa que vuela, una hoja que cae, en fin. Y sin duda alguna todas mis lecturas me inspiraron también. Mi padre, que era un intelectual, me enseñó a que aprendiera por lo menos 3 palabras diarias del diccionario. Y claro, esto, sin querer, enriquece el vocabulario. Y después, bueno, la práctica, ¿no? Yo tiendo a la perfección, aunque sé que no la voy a alcanzar. Me ejercito. Yo retrabajo muchas veces mis poemas para que sea la expresión de lo que siento, de lo que quiero decir. Es difícil hablar del estilo. Yo pienso que el estilo se impone en la versificación. Lo que yo he preferido siempre es la armonía, la musicalidad interior. Nunca he escrito un soneto, ni un alexandrino, no, sino poesía libre, pero que tenga una musicalidad. Y eso yo sé que lo he conseguido. Los poemas que están en De las estrellas y el silencio, que ganó el Gran Premio Nacional, se puede decir, Franz Tamayo. Los poemas se intitulan Transeúnte 1, Transeúnte 2, etc. Yo para entonces ya me había enamorado muchas veces y me amaron, no me amaron, en fin. Entonces yo consideré que el amor es pasajero y por eso esos poemas los llamé Transeúnte 1, Transeúnte 2, etc. Fue un periodo en el cual yo estaba existencialmente perdida. Intenté un suicidio después de la escritura de este libro. Y el último poema, que se llama Últimas Noticias, habla de esto. Dicen que habló, digo, y había que olvidarle. Pero bueno, el suicidio no me fue eficaz y aquí estoy todavía. Yo pienso que Eros y Tánatos son inseparables. No sé quién dice, ¿para qué la vida si existe la muerte? ¿Para qué la muerte si existe la vida? No hay otro tema en poesía, sino Eros y Tánatos. Ambos se persiguen. A veces es Eros quien gana el enamoramiento, el amor, y a veces es Tánatos, porque todo muere, porque todo es pasajero, porque nada queda finalmente. Géminis en invierno es otro premio nacional de poesía, siempre Franz Tamayo, y sucede que yo estaba en ese tiempo enamorada de una persona ibérica. Estuvo una temporada muy corta y se fue. Y era invierno.
y era de Géminis, del signo Géminis. Entonces, el título viene de ahí, Géminis en invierno. Son poemas de amor, pero siempre poemas ligados con la naturaleza. Entonces, ¿cómo te gustaría darte un beso en este campo abierto, sin esquinas, qué sé yo? Eso es Géminis en invierno. En De las estrellas y el silencio hay más dolor, digamos. Y en Géminis en invierno, más la despedida, ¿no? Lo vivido intensamente. De las estrellas en silencio, todo es pasajero. Te vas a lo largo del río de los Álamos. En fin, ¿por qué no te quedas? ¿No? En el otro es más resiliente, dejar ir los seres, los amores, las cosas. Con De las estrellas en silencio ocurre que el que era encargado de la publicidad, un amigo mío, porque yo trabajé en la Casa de la Cultura, pero cuando me presenté al concurso ya no estaba trabajando. Y era un muchacho que suicidario, ¿no? Entonces, yo sé que me había buscado hasta tarde en la noche y no me encontró. Entonces, cuando me avisaron que Guido Orías se llamaba así, me buscaba. Yo he sospechado que era para suicidarse porque era yo la que le consolaba. Y finalmente, cuando nos encontramos, fue una alegría. No se había suicidado y lo que quería era anunciarme que había ganado el premio Franz Tamayo. ¿Ah? Y es él también que me informó, entre paréntesis, que uno del jurado era el gran Óscar Cerruto, muy amigo mío, de hecho. Cuando yo gané por segunda vez el premio con Géminis, ya lo hice a sabiendas. Yo quería ganar el premio por lo que se ganaba de dinero, ¿no?, que nos daban, porque yo estaba preparando mi viaje. Yo había decidido dejar Bolivia después de 7 años de servicio en el magisterio, en la universidad, en la Casa de Cultura, y quise volver a Europa por 2 años por lo menos. Entonces yo estaba muy interesada en hacerme pagar mis subsidios, mis jubilaciones, porque trabajaba en 1000 lugares. Yo he trabajado mucho en la enseñanza, en el americano, en el alemán, en la universidad, en fin. Y entonces ese premio me cayó bien, pero fue un interés ya pecuniario, lo cual hizo reaccionar mal a un grupo de jóvenes que eran al cual yo pertenecía, sin pertenecer, pero bueno, yo estaba con ellos en nuestras noches de farra y todo eso, Humberto Quino, Jaime Sáenz, que estaban seguramente celosos porque dijeron que yo debiera dejar espacio a los jóvenes. Dije, bueno, despacio lo van a tener porque yo me voy, ¿no? Entonces, así fue. Ese poema yo lo escribí siempre en los periodos suicidarios, como cuales son muy enriquecedores a nivel creativo. Era la fascinación, ¿no? Desprenderse de las cosas,
porque ahí digo, si bien me acuerdo, el fuego destruía cada vez más el contorno de las cosas, algo así. Y lo escribí cuando estaba estudiando en la Normal Católica. Y fue publicado mucho más tarde como un apéndice del libro de literatura Signo que Monseñor Juan Quirós publicaba, me parece anualmente o algo así. Y lo editaron, él lo hizo editar en la librería Don Bosco. Esa es la historia, es un folletito, un solo poema, ¿no? Esa es la historia de fascinación del fuego. Son indisociables. Para mí, la vida es un continuo éxodo desde que nacemos. Nacemos del vientre de nuestra madre, gritando, digo yo, ¿no? Salimos a la violencia, nacemos a la violencia de la luz ya fuera del abrigo, del calor maternal en el vientre de la madre. Y después, bueno, la vida continúa siendo un exilio. Esta ida a Suiza, yo no me fui por razones económicas, sino porque me buscaba a mí misma. Y después, bueno, mi vida ha sido un continuo éxodo. Yo me considero fundamentalmente nómada. Y así vivo, aunque esta vez sí me he instalado bien en Lausana, en Suiza. Tengo una casa, estoy deseando volver a mi jardín y todo esto. Pero no dejo de llevar este espíritu nómada. Seguramente por eso es que fundé en Ostuni una casa de la poesía que se llama Nora Zapata April. Italia es una maravilla, tú lo sabes. Y Ostuni particularmente, la llaman la ciudad blanca, está en una colina. Y es otra manera de vivir en este éxodo permanente. Yo cada año voy 2 o 3 meses, porque al lado de la Casa de la Poesía tengo yo otra casita, y me instalo en ella con amigos, entre ellos Mary, y es muy agradable estar, pero sabiendo que debo retornar a Suiza. Después es raro que no acepte invitaciones a lecturas, congresos de poesía en otros países. O sea, soy una viajera de alma. Para mí la raza pura no existe, como el arte puro no existe. Me gusta mucho la frase de ese poema de Huidobro, que decía: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, hablando de los parnasianos. Entonces, todo es mestizaje. Nuestros pensamientos, nuestras obras, sin querer, somos nomás el reflejo de nuestro contexto exterior que está hecho, que hace hace nuestra interioridad. Mestizos somos. No hay la raza pura, no hay la poesía pura para mí.
sino lo que vienes de decir, una universalidad que incluye todas las formas de ser, de pensar. El poeta nunca se acomoda, vive en un inconfort permanente. Y eso lo hace bien porque eso crea movimiento. Y el movimiento crea intereses nuevos. Dicen los chinos, lo único que no cambia es el cambiamiento. Y esa es una gran verdad. Yo considero que el olvido mismo es una memoria. No podemos vivir sin memoria. Podemos no memorizar, pero la memoria no nos habita. Es lo que me gusta llamar a mí, es el consciente de nuestro inconsciente. Es el consciente de nuestro subconsciente. No hay pues esa división que nos enseñan, que me enseñaron mis profesores, el consciente, subconsciente, inconsciente. No, todo eso se transforma en una sola memoria. Hay algo de interesante relacionado a la memoria, es que alguien también me enseñó que cultura es aquello que nos queda después que hemos olvidado todo. Entonces, el olvido es necesario. Por eso la resiliencia. Sí, yo digo fácilmente que yo no puedo escribir sin esperanza, porque la esperanza es fe en un mañana y compasión, porque sin la compasión no nos relacionaríamos los unos con los otros. Últimamente, hace 6 años, yo he tenido una operación muy importante en la columna vertebral, en la médula. Fue un virus que se trasladaba de un lado a otro en la médula y los especialistas no tenían manera de atraparlo. Es por eso que decidieron abrirme las vértebras. Yo tengo 3 vértebras artificiales. O sea, me levantaron 3 vértebras para reemplazarme, para evitar que este virus se quede ahí. Esta experiencia ha sido muy dolorosa y sin duda alguna, como nunca antes, yo he sentido la necesidad de recurrir a nuestra maravillosa imaginación y crearme un mundo de verdura, un mundo viviente, allá donde yo me moría, allá en estas habitaciones donde las paredes son blancas. Entonces, gracias a la imaginación, yo me metí en la cabeza que esos muros blancos eran lienzos en los que yo dibujaba lo que me parecía. Y cualquier cosa además fue la época del COVID, no podía ver a mis próximos, y en esa soledad recibía flores o tarjetas postales, y con eso he alimentado, me he creado un mundo interior fascinante. Con el opium, la morfina,
tenía delirios atroces. Pero cuando salía de ellos, no sé por qué me acordaba de esos efectos. Y también ha sido materia para escribir. Tengo un poema en el cual veo a mi madre que quiere venir hacia mí, pero no puede. Yo estoy dentro y fuera del útero de mi madre. Y cuando estoy fuera la llamo, ¿no? Dice, ¿por qué me has abandonado? Y mi madre se pelea con los pulpos. Finalmente gana la partida y viene hacia mí. Y entonces digo, no, que yo me acurruco en su vientre como un perrito que no tuviera dueño. O lo mismo, la de mi hermano, soñaba con mi hermano, deliraba con él y lo veía atrapado por las serpientes. Y, y yo le hablaba, le decía que hace que, siendo hermanos, estuviéramos huérfanos, tan lejos el uno del otro. Y así, ha sido una experiencia de confrontación con la muerte, porque en la última operación que me hicieron, ya me hicieron firmar, ¿no?, una carta en la cual yo pedía, autorizaba que me hicieran lo que se llama l'acharnement thérapeutique, es decir, mantenerme en vida a todo precio o dejarme morir. Entonces yo hablé con mi hija y con una asistente terapéutica que tengo y dije, tanto esfuerzo que he puesto, sobre todo tanto esfuerzo que han puesto 4 especialistas que se ocupaban de mí, con mucho amor, con mucha solicitud, con mucha ciencia, y yo misma que resistía a todo precio. Digo, por ejemplo, afuera del campanario dobla. Le digo, Señor, eh, que, eh, que no sea la alianza final, que pueda todavía yo ocuparme del dolor de los otros, porque en ese momento todavía era directora de la casa de reposo, de reposo sí, psicogeriátrico, en el cual trabajaba. Y entonces dije que quería mantenerme en vida, sabiendo que el resultado podía haber sido una parálisis total. Pero bueno, esos son los riesgos de la existencia. Y salí bien, tuve muchos dolores en la columna, hasta que últimamente encontré un centro del dolor que existe allá, una especialista en, ¿cómo se llama? Te ponen unas infiltraciones, y ella, solamente ella ha encontrado, no sé qué medio, de ponerme unas inyecciones a flor de piel, y eso me ha levantado milagrosamente ese dolor. Ahora lo que tengo son dolores musculares, pero ya no son nerviosos, ya. Eso, o sea, he tenido esa mala experiencia, una confrontación con la muerte, pero siempre en este contexto de la poesía, del arte. Por eso creo yo en las virtudes terapéuticas del arte y particularmente de la poesía. Toda verdadera poesía es mística. En mi caso,
yo no tenía otro recurso sino la fe. Yo hablo de que quería recuperar la fe de mi infancia. Y esa fe inocente, ¿no? A ese propósito me acuerdo de una frase bellísima de Georges Bernanos, poeta francés que ha vivido en el Brasil, que decía que él escribía para justificarse delante de los ojos del niño que fue. Y es eso lo que uno busca en esa soledad total del dolor, esa fe inocente del niño. Mi fe, la sobreviviente de todas mis vejeces, digo, en eclipses, te invoca. Y claro, hay una, ¿cómo se llama? Vilma Tapia, que me ha hecho el prólogo, dice bien que Eclipses puede ser considerado como un poemario místico religioso, y tiene razón. Después de mi salida de las clínicas y de un reposo muy corto, me he visto imbuida de una inspiración sin límites. Yo todos los días a las 6:30 estoy en mi escritorio para escribir, y escribo por día por lo menos 3 o 4 poemas cortos, pero con los que algunas veces sueño ya. Y no sé lo que me ha pasado, quizás es porque he aprendido a relativizar el tiempo que me queda. Ese tiempo que me queda, quiero darlo a la poesía que me ha dado tanto. Entonces, uno de los libros que va a ser presentado en La Paz el 23 es una recopilación de poemas ya publicados y otros nuevos. Por eso se llama Jadis ahora. Jadis, que significa en francés otrora y ahora. Después, Ágape es un libro que, para el cual Marisol Quiroga ha hecho un prólogo. Es un agradecimiento, un ágape a la vida, ¿no? Y al Supremo también. Ese ya se ha presentado. Eclipses es producto, ya he dicho, ¿no? de la imaginación, del poder que tiene la poesía de concentrarnos para atacar el dolor en algo que llamamos nosotros poesía, inspiración. Es sin duda uno de los libros más fundamentalmente representativos de mi estado de alma actual. Por eso lo llamo eclipses, ¿no? Porque hay diferentes tipos de eclipses. Yo me encuentro bien en él. Y dicen bien quienes consideran que no hay lamentos ni amarguras exageradas, sino todo sucede de una manera dulce, más bien. Y sí, me encuentro bien en eclipses, y corresponde también ya a mi edad avanzada, ¿ah? de hacer
de no hacer ya cuentas con mi vida, con mi existencia, sino de aceptarla tal cual es, tal cual viene. No, siempre me he sentido marginal, a pesar que teníamos este grupo de farra, porque no era otra cosa, ¿no? Con Quino, Sáenz y otros. Pero nunca he sido sectarista, nunca he pertenecido a ningún clan. También estuve en Prisma, Monseñor Quirós me invitó, y aún ahí, en el día, perdón, cuando habían las reuniones, yo iba ahí, conocía a tantos, entre otros Cerruto, el otro, Mariano Baptista, había otro poeta que ha muerto también. Compartía Alcira Cardona, yo compartía con todas estas personas de manera amigable y a veces con admiración hacia algunos, pero después que dejaba yo las reuniones, cuando me iba a otro grupo que existía opuesto a Prisma, que se llamaba El Fuego de la Poesía, dirigido por Yolanda Bedregal. Me invitaban, yo iba. Pero ese grupo no me convenció para nada, porque a medida que se iban los poetas, se ponían a hablar mal de la persona. Hasta que yo dije, un momento de esos, por favor, vayámonos, porque tengo miedo de irme. Ustedes van a hablar mal de mí. Y claro, caí mal en ese grupo y nunca más fui. O sea, nunca he adherido a 100%. Siempre he sido marginal y he hecho bien. He hecho bien. Soy marginal, soy mestiza, soy doliente, a veces inmensamente feliz. Y así va la vida, así va mi vida. Ser una autora boliviana para mí significa no dejar huérfana nuestra poesía en el exterior, pero se conoce poco o nada de la literatura boliviana, de la poesía boliviana. Hay hay un poeta que es mi traductor al italiano, Emilio Coco, que publicita bastante la poesía latinoamericana, hispanoamericana. Y entre esa poesía hispanoamericana, la mía, yo pienso que me conocen más en Italia que en Bolivia, pero así es y no pasa nada.